Arrancamos tercer episodio de esta tercera temporada de Voice to Voice. Bienvenidos, soy Ander Serrano, socio y responsable de innovación de Evercom, y hoy os saludamos desde el Open Innovation Center de Canon. Vamos, un lugar magnífico para hablar sobre tecnología, sobre innovación, sobre su impacto en la sociedad, y como siempre introducimos primero el tema de la voz de nuestra compañera Andrea Vargas. ¿En qué situación se encuentran los medios de comunicación tradicionales? Según los datos del informe 2023 del Instituto Reuters para el estudio del periodismo, los jóvenes prefieren acceder a noticias a través de redes sociales. En lo que respecta a términos de interés general, tan solo un 48% de los encuestados afirma estar muy interesado en este tipo de contenidos. En 2017, sin embargo, este último porcentaje rondaba el 63%. Entonces, ¿quiénes tienen el poder para captar nuestra atención hoy en día? Según este mismo informe, influencers y personajes públicos dominan plataformas como TikTok o Instagram, mientras que en Twitter o Facebook prevalecen medios y reporteros. ¿Y qué ocurre con el impacto que la generación de noticias o imágenes con inteligencia artificial puede tener en la credibilidad del contenido? Desde redactar noticias con ChatGPT hasta incluir la participación de celebridades en la Met Gala, la innovación nos hace replantearnos nuestra manera de entender el futuro de la información. ¿Hacia qué escenario nos estamos dirigiendo? Bueno, y esto de la credibilidad de los medios es solo una de las cosas de las que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, que sabe mucho sobre tecnología, sabe mucho sobre periodismo, Jordi Pérez Colomé. Bienvenido. Hola, gracias por invitarme. Bueno, muy contentos de tenerte por aquí, como buenos seguidores también tuyos que te utilizamos en el buen sentido de la palabra para estar informados de lo que pasa en tecnología. Seguro que hoy nos tienes mucho que contar. Primero, Jordi, para que también la audiencia te ubique, nos gustaría que nos cuentes un poquito tu trayectoria profesional y personal, cómo llegas a trabajar en el país y por qué en tecnología. Bueno, pues yo empecé estudiando periodismo, trabajando en medios pequeños, y luego, por casualidades de estos medios, abrí un blog a finales de la primera década de 2000. Es el blog que hizo los primeros crowdfundings de periodismo para viajar al extranjero. Me dieron un par de premios, eso me ayudó a llegar a un periódico grande como El País, y ahí empecé haciendo otras cosas y acabé en tecnología un poco por interés personal, por necesidades de la empresa. A mí siempre me interesa la tecnología porque estando en un terreno tocas todos, o sea, es un problema que afecta a temas sociales, políticos, sanitarios, lo que sea. Entonces, y es algo que está cambiando mucho. O sea, hace unos años tecnología estaba vinculado a ver cuál era el nuevo iPhone o cuál era el nuevo ordenador de Microsoft. Ahora estamos todos más preocupados por cómo afectarán las Vision Pro, la educación, el futuro. O sea, digamos que se ha convertido en una presencia en todas las secciones del periódico. Entonces, desde tecnología hacemos una especie un poco de puente entre lo que eran antes los aparatitos y lo que es la sociedad, con lo cual me parece un lugar fascinante para estar hoy. Uh-huh. Y es verdad, porque ya prácticamente lo impregna todo. La tecnología, es rara la empresa que no quiere decir de sí misma que es tecnológica, que es innovadora, ¿no? Entonces ha pasado de ser alguna porción de la sociedad a estar en todas partes, ¿no? Claro, sí, entonces nos vemos muy a menudo en la sección discutiendo si es algo nuevo, o sea, si es algo cuya aplicación es nueva, porque si ya no es nueva lo podría tratar otra sección donde ya es pues economía internacional, cuando hay un problema de desinformación que se ha visto muchas veces. Entonces estamos muy pendientes como de innovación dentro de tecnología que esté vinculada a la aplicación, o sea, a cómo usan los malos, los criminales, el email, el dispositivo, o sea, los móviles, cualquier cosa para intentar timar o para intentar estafar a gente, cómo se usa en la educación, cómo se usa para desinformar. O sea, todos estos usos nuevos son los que intentamos vigilar. Y claro, entonces, pues cuando, por ejemplo, Telegram está lleno ya de desinformación, pues deja de ser algo tan interesante, a no ser que llegue como una manera nueva de mirar eso, de usar eso para pues, ganar dinero o influir de una manera distinta, con lo cual ahí está tan repartido por todas partes que en la sección ya nos dedicamos solo a la parte como a la cremita del café, ¿no? Oye, y cuéntanos, claro, alguien que tiene que informar a la sociedad española de lo último, ¿cómo hace para estar siempre a la última? No sé si a lo mejor, incluso en tu día a día, eres de esos tequis que tienes que interactuar con todo tipo de tecnologías a medida que surgen. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te informas? Cuéntanos. No, claro, por eso yo me dedico, al dedicarme a la interacción entre tecnología y sociedad, no tengo que probar las Vision Pro y media que salen. O sea, tengo que estar más pendiente de cómo la gente las usa cuando llegan al mercado. O sea,
O sea, nunca me ha interesado muchísimo el microprocesador que usa el nuevo móvil, la cámara que usa el nuevo móvil. O sea, me ha interesado siempre para ver si eso tenía aplicaciones en la manera de estudiar, trabajar, usar Tinder, cualquier cosa que la gente utilice. Con lo cual las innovaciones estrictas me interesan menos. Entonces, lo que sí estoy pendiente es, por ejemplo, si pasan cosas de, pues eso, timos, fraudes, usos innovadores de cualquier aplicación masiva en otros países, pues enseguida sí que entro en TikTok, en Telegram, en Tinder, para ver si eso está ocurriendo en España, para ver si hay alguna cosa en España, alguna tendencia que no sea necesariamente, por ejemplo, si hay tendencias pues del corazón, pues bueno, ya lo cubren mis compañeros del corazón, pero si es algo que es como vinculado a que solo puede ocurrir en las redes, eso es una cosa que me interesa a mí, ¿no? Entonces, hay que estar a la última. A veces, por ejemplo, pues con la inteligencia artificial sí que estás más a la última, porque es una aplicación directa que ha llegado enseguida pues, a los colegios, a las universidades, a las empresas, y ahí sí que tienes que estar más pendiente de lo que saca pues, OpenAI o Microsoft o Google. Pero en general, cuando se trata de aparatos, siempre es como esperar la segunda ola. Sí, es más cómo la tecnología nos impacta, ¿no?, en la sociedad, cómo nos adaptamos a ella. Ahora hablaremos sobre IA, que es un poco de lo que todo el mundo está hablando, pero antes también un poco, teniendo en cuenta que tú analizas ese impacto de la tecnología en la sociedad, no sé a qué conclusiones has llegado a la hora de cómo nos condiciona la tecnología nuestra manera de percibir el mundo, ¿no? Si es ese cristal a través del cual vemos o interpretamos la realidad, al final pues un algoritmo o el SEO o los agregadores de noticias, ¿no? ¿Cómo está impactando la tecnología en la manera que tenemos de percibir el mundo? ¿Lo está estandarizando o lo está polarizando? Sé que es una pregunta muy densa, ¿eh? A ver un poco cómo me la respondes. Claro. O sea, es este tipo de preguntas que cuando me las haces ahora en tu caso, digo, pero piensa tú mismo cómo ha cambiado. O sea, nosotros aún somos una generación que estuvimos en el mundo sin este tipo de tecnología. Cuando decimos tecnología, en este caso, nos referimos básicamente al móvil. O sea, teníamos el ordenador, pero se quedaba en casa cuando salíamos. Eso implicaba que teníamos que estar pendientes del teléfono fijo, y de los mapas de papel, de mil otras cosas que han cambiado ahora con el móvil. Entonces, ¿cómo ha cambiado el móvil tu manera de percibir el mundo? Pues esta es una reflexión que puede hacer cada uno, porque básicamente lo ha cambiado todo. Y una de las cosas que lo que no sabemos aún es cómo ha cambiado nuestra manera de ser humanos, ¿no? O sea, es como todos usamos el móvil más para informarnos, para quedar, para conocer a nueva gente, para ligar, para hablar con nuestros hijos. O sea, todo eso lo usamos ya hoy. La pregunta difícil, y es la que nos estamos haciendo en esta ya segunda década de expansión del móvil, es ¿eso nos hace mejores personas? Eso nos hace estar más al corriente del mundo, con más conciencia, estar más conectado con la gente que queremos, conocer a la gente nueva que queremos, nos hace estar más tranquilos, o al contrario. Probablemente la respuesta sea ambigua. O sea, nadie de las personas que nos está viendo, por ejemplo, diría, no, yo preferiría viajar con el mapa Michelin en lugar de con Google Maps. Aunque hay gente que sí, pues igual hay gente que prefiere hacer fotos con otra máquina, aunque también tenga otras implicaciones, escuchar vinilo en lugar de Spotify. O sea, hay todas las variedades posibles, ¿no? Pero hay un paso masivo hacia el uso de la tecnología para el día a día. Entonces, claro, todas estas preguntas yo me las puedo responder, pero seguro que hay gente que habrá ligado y será feliz con alguien que ha conocido en Tinder, pero dirá, no, yo no me gusta decir que nos conocimos en Tinder, prefiero decir un bar o prefiero decir en el lugar de trabajo. Entonces hay algo ahí que es una transición natural, ¿no? O sea, es como ahora el ChatGPT, por ejemplo, pues habrá gente que igual no le encanta. O sea, yo tengo alumnos en la universidad que no quieren usar ChatGPT para cosas que les ayudarían a mejorar porque creen que su aprendizaje será peor. Entonces, pues es un poco ese tipo de ambigüedad que nos encontramos ahora de si te relacionas por mensajes directos de Instagram, tu relación con la otra persona es menos pura que si lo haces por teléfono fijo y menos pura aún que si lo haces en persona. Probablemente haya algo de verdad en eso. Pero si no tienes ningún tipo de relación y tienes algo por DM de Instagram, pues me parece mejor igual eso. Pero entiendo que es un debate que hoy en todos los sectores estamos teniendo entre todos y no es algo que, o sea, yo algo que lo puedo observar de cerca, pero vamos, que no tengo una respuesta definitiva. Sí, también un poco es cuestión de ver cómo evoluciona algo que para muchos es nuevo, ¿no? Es decir, cómo las generaciones nativas en estas tecnologías realmente van a reaccionar, pero tampoco lo sabemos realmente, ¿no?
No lo sabemos, o sea, de repente, pues eso, volviendo a los alumnos que les uso un poco de cobaya para preguntar este tipo de cosas, hay gente que repudia TikTok como los que estábamos en la universidad cuando salían los móviles, repudiamos los primeros Nokia, diciendo, no, es total. Pero era un poco más la rabia a lo nuevo y la pasión esta por la nostalgia y tal, que por decir que tu vida va a cambiar. Que igual sí, la verdad es que si ahora mismo tienes 20 años y te descargas TikTok, igual estás hipotecando 3 horas diarias de tu vida para algo que igual no te llena, pero igual si consigues dedicar solo una hora, pues descubres nuevos libros, nueva música, nuevas humoristas que te hacen gracia que de otra manera no conocerías y tu vida es tangencialmente más rica, ¿sabes? Porque al final es eso, si tú lees un libro que has oído recomendar en TikTok y no lo hubieras conocido sin esa app, ¿tu vida es mejor o peor? Claro, esto es un debate complicado porque luego dices, no, pero es que la mayoría de días en lugar de 1 hora pierdo 1 hora 45, con lo cual no tengo tanto tiempo de leer. O sea, es un debate que está ahí fuera porque es realmente complicado de resolver. Es que es un debate casi filosófico, ¿no? Respecto a qué crees que hace mejor o peor tu vida, ¿no? Si hacer más en menos tiempo o hacer cosas de más calidad. Claro, por eso digo siempre, por ejemplo, nosotros cuando crecimos, la generación que tenemos más de 40, veíamos la tele muchas horas. Yo no tenía casi límite en casa ni de videojuegos ni de tele. Era como algo ya que estaba digerido, la sociedad había crecido con ello, mis padres habían crecido ya con la tele, con lo cual nadie decía que ver 5 horas de tele era peligroso. Ahora, como nosotros no hemos crecido con el móvil, creemos que estar 5 horas con el móvil es peligroso, pero ahora, claro, yo ahora no veo la tele y estoy mucho con el móvil. ¿Es mi vida peor por eso? Porque ya no veo lo que echan y veo lo que escojo en YouTube, por ejemplo. Me cuesta pensar que eso es así. Sí, lo que pasa es que, fíjate, yo creo que hay una diferencia, que es que cuando estaba la tele en el salón, pues los padres más o menos eran conscientes de lo que se veía y se consumía y era todo como muy mainstream, pues por la cantidad de canales que había. Ahora hay un volumen de contenidos y de canales que además los padres desconocen, ¿no? En buena medida quién es el youtuber que toca ver en esa generación, ¿no? Y sin embargo, no estoy seguro de que eso se esté traduciendo en una sociedad mejor informada, ¿no? A lo mejor más informada, pero no sé si ese más se traduce en mejor, ¿no? ¿Cómo percibes tú esto, ¿no? Según este estudio que nos estaba comentando también nuestra compañera Andrea, que incluso se evitan casi ya las noticias, con lo cual casi que nos informamos, ¿no? Yo no soy escéptico también porque miramos siempre al pasado como una sociedad mejor y no creo que estuviéramos tan bien informados en los años 90. O sea, los periódicos que se vendían o se leían en aquella época eran un porcentaje pequeño de la población española. Los telediarios que se veían eran un porcentaje probablemente similar al que se ve ahora. Entonces, que circule más información y circule más fragmentada, memetizada y tal, se puede ver desde el lado negativo, como que es que la gente se entera peor de lo que ocurre, pero al menos se enteran. O sea, no quiero ahora centrarme en ningún acontecimiento en concreto, ¿no? Pero digamos que ¿cuánta gente sabe que ocurre algo ahora mismo entre Israel y Palestina, en Gaza, por ejemplo? Pues la mayoría de gente. Los detalles de lo que está ocurriendo, pues creo que es imposible de medir, claramente, ¿no? Pero no te diría que la gente que sabe algo de lo que ocurre allí sepa menos cosas que en el año 95, en la segunda intifada, por ejemplo, a principios de los 2000. Entonces, claro, es algo siempre que lo pensamos en nosotros mismos hace 20, 25 años, cómo era, y quizás sí que en ese caso es ahora peor por algún motivo, pero socialmente, aunque realmente, por ejemplo, hay una batalla por las mentes en la que si eres un país tercero puedes influir a través de redes o puedes intentar influir, ha ocurrido siempre, está ocurriendo, pero me parece al final, hay un punto al final de todo esto que la gente, a veces percibimos que quienes no son la gente que está más cerca de nosotros son como tontos. Y la verdad es que no, cada cual tiene su punto de vista, su manera de ver y se entera de las cosas a su manera y todo el mundo tiene sus puntos fuertes, sus intereses. Y creo que, o sea, me resulta muy difícil pensar que porque estamos en 2024 y hay una serie de herramientas, en 2004 estábamos mejor informados habiendo menos herramientas. La gente quizá iba al bar a tomar algo y miraba el periódico, pero igual no sabemos si miraban solo los deportes y sociedad, por ejemplo, y ya está. Y ahora pues nos enteramos de más o menos lo mismo. Tienes, cuando decías, por ejemplo, lo de YouTube, no sabes, como padre, no sabes lo que tu hijo está mirando y tú lo dices en sentido de que estará mirando algo malo. Pero quizás está mirando cosas que nosotros no tenemos al alcance, como aprender a programar, algo de ajedrez o incluso algún deporte minoritario. O sea, cosas que a esa persona, a ese niño o niña le interesan muchísimo,
cuando nosotros tenemos 14 años o 12 años, no estaba a nuestro alcance, es evidente que pero también nosotros veíamos tonterías. O sea, claro, es evidente, ¿no? Que la super pop es una cosa mítica de aquella época, pues ahora lo serán los influencers de TikTok. Castigar a una generación solo por eso, luego evidentemente pasará todo, pero me parece que la esencia de lo que nos interesa, del entretenimiento, no varía tanto. ¿Y varía la forma de hacer periodismo, teniendo en cuenta estos hábitos de consumo? ¿Ha cambiado y cómo ha cambiado? Yo diría que ha cambiado a mejor incluso, o sea... Digamos que cuando tú en un periódico, competías solo porque la gente comprara el pack entero de páginas que vendías, cuando tú ibas en la página 14, daba un poco igual lo que pusieras, a no ser que fueras en portada, porque quien te compraba o compraba por costumbre, o porque en la portada había algo llamativo. Entonces, si no ves en portada, lo que iba en la página 14 o 26 daba un poco igual. Ahora todos vamos, en cierta manera, o peleamos por ir en portada. Con lo cual todos intentamos hacer temas, ya lo hacíamos antes, pero ahora la batalla es como más abierta, a la portada es más amplia, con lo cual tienes más opciones de intentar llamar la atención, con lo cual, eso me dirás, tiene la parte mala de que intentamos todos hacer titulares más llamativos, más extraordinarios. Sí, claro, es un juego que, como casi todo en esta conversación que vamos a tener, tiene una parte buena y una parte mala. O sea, a mí me parece que es más saludable intentar llamar la atención y que a la gente le interese más lo que ocurre a nuestro alrededor, porque yo como periodista me esfuerzo más en hacerlo más interesante, en encontrar historias más interesantes, con un lado más humano. Pero también hay quien, evidentemente, se aprovecha de esto y busca historias donde el titular no ofrece algo o promete algo que luego dentro no está, ¿no? En el texto. Me refiero más al tema escrito porque es quizás el que más ha cambiado. La tele de momento sigue dando un poco lo que daba, aunque sea incluso en algunas redes sociales, ¿no? Entonces, para mí, aunque tenga cosas buenas y cosas malas, y es un debate también muy extenso, creo que estamos mejor de lo que estábamos. Evidentemente, como industria, al haber perdido el modelo de negocio clásico de los anuncios por atención, porque se lo han llevado a las redes sociales, pero estamos peor. Y eso es un problema en general de la profesión, no solo en España. Pero a la hora de trabajar como periodista, yo creo que tenemos ventaja porque cualquier historia nuestra, aunque no vaya en portada, tiene el potencial de ser muy leída, de que llegue a muchos ojos y de que a la gente le parezca interesante. Eso me parece positivo. Comentaba esos positivos y comentabas que hay que podéis estar peor porque los recursos de publicidad se han derivado mucho también a redes sociales, pero no sé si también la credibilidad. Veíamos un poco en este estudio, ¿no?, ciertas cifras de que los jóvenes casi se fiaban más de un influencer que de un periodista, cosa que a mí además me preocupa mucho, porque yo soy de los que creo que la calidad de una democracia se mide también por la calidad de la información y, bueno, pues al final un medio de comunicación, pues oye, todos tienen su ideología, pero la conoces, ¿no?, y sabes quién hay detrás, pero ¿quién hay detrás de un influencer, ¿no? No sé si lo percibes así también, esta pérdida de relevancia. Sí, o sea, a mí me parece eso maravilloso. O sea, hemos venido a jugar, ¿sabes? Yo creo que si un influencer quiere ponerse... Bueno, pues venga, juguemos, a ver quién da... O sea, lo que pasa es que no se va a resolver en un año ni en dos. O sea, claramente, si un influencer es capaz... Por ejemplo, hay influencers, los que yo conozco más en el mundo de la tecnología, que dan buena información sobre cosas que igual no llegábamos en los medios porque hay nichos concretos en los que se podía dar una información más concreta y había suficiente público para mantener, por ejemplo, pues un canal de YouTube o un canal de TikTok que dé esa información. Entonces eso me parece bienvenido. O sea, luego ya, si ese, por ejemplo, en el caso de tecnología, si hay empresas detrás de pagando porque sus productos salgan más y tal, es una cosa que como como la audiencia que debe decidir si un medio tiene una ideología A, B o C, pues va a decidir si ese influencer es fiable cuando habla de tal marca o de tal otra, o en ese vídeo que habla de esa marca, y es un debate, yo creo, social, donde vamos a seguir avanzando. A mí, que haya gente que se dedica a nuestro sector a competir y a... Para mí está bien, o sea, es como una competición razonable de decir, bueno, ahora mismo alguien cree que un canal de Telegram da mejor información sobre Israel en Gaza que un periódico. Bueno, pues está bien. Si esa persona lo cree, probablemente haya muchos motivos, no solo la calidad de esa información, también puede ser el sesgo o lo que haya. O sea, simplemente o sea, a todos nos ha pasado, para no meterme en política, pues en deportes, ¿no? Tu equipo, cuando hay alguna situación polémica, prefieres leer a alguien que tenga un sesgo de tu equipo, porque va a intentar entender que aquel penalti o aquella canasta y tal es más proclive que tal, aunque hay un debate abierto, ¿no? Pues eso nos pasa con todas las cosas del mundo y es razonable
como ciudadanos y como miembros de esta sociedad, que queramos leer o queramos ver a quien nos hace gracia, o sea, a quien nos está más cerca de nuestro corazón. Pero luego hay días en los que realmente dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí realmente? ¿Qué ha pasado en esto? ¿Ha habido una bomba? ¿No ha habido? O sea, son cosas que no tienen tanto que ver con ese sesgo, ¿no? Entonces ahí sí que es donde los medios tradicionales, en un ámbito muy general, son los que debemos decir, bueno, pues aquí es donde hoy viene la gente a ver si ha pasado algo, si ha habido 16 muertos o 26, si ha habido, o sea, donde estamos ahí un poquito, donde tenemos que dar el do de pecho. Uh-huh. Y la gente debe seguir fiándose de que en los días clave un influencer no tiene la infraestructura, aunque haga un buen trabajo para describir un panorama concreto, que puede ser el balonmano, ¿sabes? Me da igual. Uh-huh. Entonces, yo creo que es razonable, legítimo, incluso positivo que haya esta competencia, y sería malo que dijeras como periodista, no, es que yo quiero estar cómodo y que nadie discuta mi tarima desde donde yo doy la información. No, a mí me interesa que haya como cierto debate y ciertas ganas y que yo esté en ese sarao, también ahora mismo con el podio de un periódico, pero que haya como, pues eso, un debate donde la gente pueda ver si lo que yo digo es más o menos razonable y otra gente diciendo, hablando evidentemente las mismas cosas. Me parece positivo para todos. Uh-huh. Sí, porque es verdad que parece como que todo cabe discusión, ¿no? Creo que es positivo, pero también hay veces que hay cosas que dices, ¿cómo es posible que sigan existiendo terraplanistas y gente que lo siga defendiendo? Y bueno, claro, no sé si aquí la tecnología también juega un cierto papel en el descrédito, ¿no? Por ejemplo, el caso de Kate Middleton, ¿no? Me recuerdo que además tú escribiste algo al respecto. Kate Middleton publicó aquella fotografía que estaba claramente editada. A continuación, pues publicó un vídeo anunciando su enfermedad y hubo un medio de comunicación que tuvo que decir, este vídeo es cierto, no ha habido manipulación, es decir, en este vídeo, ¿no? Claro, es que ya ni de una imagen te puedes fiar, ¿no? Antes la imagen era una demostración de una noticia. Ha dejado de serlo. Ese caso me parece especialmente interesante porque se produjo la combinación casi del mejor de los dos mundos. O sea, sale aquella foto, me voy a centrar sobre todo en la foto, entonces hubo mucha gente manifestando dudas. Y al principio era como una conspiración de las redes, pero al cabo de unas horas, en España fue al día siguiente, las grandes agencias del mundo dijeron que mataban esa foto. Es una manera que usan las agencias para decir que una foto ya no sirve porque estaba retocada. Entonces ya nadie dudó. O sea, había el momento de que salió un grupo de gente, aficionados a la fotografía, gente conspirativa, tal, viendo esta foto no es verdad, tal, y había como, pues supongo que si hubieras hecho una encuesta, había pues igual un 40% de gente que dudaba, un 20% de... Pero cuando salen Reuters y AP, las grandes agencias del mundo, a decir, esta foto está retocada, ahí ya como, bueno, se cerró el capítulo, todo el mundo se cuadró y esto es verdad, ¿no? Entonces ahí como se juntó como la duda razonable de que alguien nos quiere engañar con el momento en que una agencia global hace su trabajo y dice, no, esto está retocado, no lo usemos, está mal. Entonces... ¿hubiera pasado lo mismo sin que la gente hubiera empezado a conspirar? Probablemente sí, igual no tan rápido, de otra manera, pero ese debate continuo me parece saludable para la sociedad. Me parece que estamos entre todos mejorando un poco lo que tenemos. Evidentemente que habrá, pues eso, hablas de terraplanistas, hablas de muchos casos donde en la tecnología se esconden cosas que igual nos parecen atroces. Pero a mí lo que me gustaría también reflexionar es que esa gente en el año 2005 también vivían con nosotros, lo que pasa que estaban encerrados en boletines que se enviaban por correo o estaban comentándolo solo en la mesa de su casa y ahora tienen un canal de Telegram con 250.000 seguidores. Pues bueno, sí, ocurre. Estaban ahí, no los veíamos, exacto. Estaban ahí, ¿no? Y oye, obviamente están en su derecho de defender lo que consideren, ¿no? Yo quizás es más la sensación de pérdida de referentes, ¿no? Y la capacidad de diferenciar qué puede ser un referente y qué no, o qué es más fiable o qué no, ¿no? No sé si esta tendencia de pérdida a lo mejor un poco de los medios como referencia informativa principal, ¿lo ves como algo generacional? Y oye, pues a medida que también la gente evolucione, pues oye, irá recurriendo cada vez más a los medios, o es algo con el que vamos a tener que convivir. No sé si tú ves alguna manera, ¿no? de hacer que los medios recuperen un poco ese rol de referencia. Es una pregunta muy de 2024, porque realmente la gente que tenemos más de 35 o 40 años sabemos que los medios, aunque se equivoquen, tienden a al final hacer bien su trabajo. Y igual que hay un descrédito, por ejemplo, en la política, en la democracia, pues hay un descrédito de los medios entre la gente de menos de 30, no solo porque haya tecnología, sino porque la sociedad que les estamos ofreciendo igual no es tan buena como las que nos ofrecieron nosotros cuando acabamos la universidad, ¿no? Entonces, ese es otro debate social donde todos debemos participar para
o sea, desde mi punto de vista, los medios, ¿qué pueden hacer para lograr o mantener la confianza de los más jóvenes? Pues hacer mejor el trabajo. O sea, no hay ninguna... O sea, no equivocarte cuantas menos veces cuando cuentas algo que sea verdad. Cuando vas a informar de algo extraordinario, cerciorarte 3 veces. Cuando vas a intentar sacar algo que perjudica mucho a alguien, intentar buscar su opinión, intentar cerciorarte 60 veces de que lo que está diciendo otra persona es verdad, evitar las citas anónimas, un montón de cosas que han perjudicado a nuestro sector. ¿Eso va a ser posible? Pues probablemente sea complicado porque el periodismo trabaja con información muy reciente y es inevitable que cuando publicas algo a las 2 horas pues, de que haya pasado o quieres ser el primero, pues puede haber algún error y luego ese error se usa para que este medio siempre se equivoca. Si eres del bando contrario, pues va a ser muy complicado. Pero también va a ser obvio que si algún día quieres alguna información que sea como lo más cercana a la verdad posible, no vayas a un vídeo de YouTube random, sino que vayas a algún medio que tenga a 10 personas mirando algo a ver si ha ocurrido, que intente decirte, pues esto es lo que sabemos, esto es lo que no sabemos, que intente darte esa medida razonable de incertidumbre, que es algo también que los medios estamos intentando mejorar, ¿no? Decir, bueno, hay cosas que no se saben, hay cosas que no son seguras, hay cosas que a veces que cuando la verdad es muy evidente no puedes poner lo que dice A con lo que dice B, pero hay veces que sí, porque son casi, a veces el matiz de la opinión es importante, o la versión de la persona ofendida es importante, o del ofensor es importante. Entonces, este debate existe desde siempre porque no hay una solución y evidentemente cada caso requiere una reflexión diferente. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy con un tema un poco delicado que afecta a alguien y tengo que hablar con mis jefes para ver si nombramos a la persona, si cuando lo que decimos de ella lo ponemos así, porque es un caso nuevo, llevo 25 años haciendo este trabajo, o 20, y me encuentro con situaciones donde el matiz es nuevo y va a ser criticado y probablemente las críticas tengan algo de razón, etcétera, ¿no? Entonces, es lógico que esto sea que podamos estar hablando de esto de horas porque hay argumentos en todos los sentidos que son razonables. Yo creo que en los últimos años se ha hablado cada vez más, lo decimos al principio, más sobre tecnología, ¿no? Es decir, está en muchas noticias y nos llegan luego noticias también de todo tipo, ¿no? Con el tema de la IA, la explosión de la IA del año pasado, pues ya se empezó a hablar mucho sobre ética, sobre la implicación en puestos de trabajo. Nosotros en Evercom hicimos un estudio sobre la percepción que al final los impactos de noticias generaban en la gente, ¿no? Respecto a IA, respecto a Big Data, respecto a ciberseguridad. Vamos a escuchar las conclusiones de ese estudio, el estudio Phil IT, de la voz de nuestro compañero Ángel Gallego, director de Evercom Tech. Desde la división de Evercom Tech hemos observado cómo las nuevas tecnologías tienden a generar expectativas positivas entre los usuarios. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? Nuestro primer estudio Philip sobre percepción tecnológica revelaba que 8 de cada 10 españoles muestran un entusiasmo general a la hora de pensar en el impacto que las nuevas tecnologías tendrán en su vida. Sin embargo, en lo que al empleo se refiere, más de la mitad de los españoles se muestran poco receptivos. Tecnologías como el Big Data o las criptomonedas provocan miedo o rechazo a un 15% de los usuarios encuestados. ¿Y qué aspectos suelen preocupar más? A un 24% el daño a la privacidad y a un 22% el poder acumulado por parte de grandes tecnológicas como Google, Amazon, Microsoft o Apple. Ante este escenario, la transparencia y cercanía en la comunicación tecnológica se vuelven factores clave para compañías que dependen de la tecnología, ya que solo de esta manera conseguirán que otras empresas y usuarios puedan asimilar todo lo que se está creando. Bueno, y a partir de estas cifras está claro que nunca se ha hablado más sobre ética, sobre filosofía, que desde que vimos a ChatGPT irrumpir de golpe en nuestras vidas. No sé si es un debate positivo que estemos también hablando tanto sobre implicaciones de una tecnología que irrumpe en nuestras vidas, o estamos poniendo un poco la tirita antes que la herida, ¿no? También, ya sabes que Europa ha sido la primera en regular y luego se dice, ya claro, los americanos lo hacen, los chinos lo copian y luego llega Europa y lo legisla, entonces llegamos los últimos o somos los que más frenos ponemos. ¿Qué opinas sobre cómo lo estamos asimilando, ¿no? Bueno, hemos puesto la tirita antes de la herida porque no lo hicimos con las redes y ahora estamos un poco escarmentados. Esa es un poco la reflexión, tanto en Estados Unidos como aquí. De hecho, ahora las leyes antimonopolio contra Google, los casos antimonopolio contra Google y Apple que hay en Estados Unidos también es parte de esta reflexión de cómo dejamos la puerta muy abierta para estas grandes corporaciones y ahora que llega la última etapa no queremos cometer el mismo error.
Entonces, es cierto que llega a Estados Unidos primero, China lo copia, en Europa intentamos legislar, lo que pasa es que ese proceso que en las redes tardó 15 años, o más de 10 años, ahora tardó menos de 2, ¿no? Entonces, eso ocurre así, y es así porque, bueno, en esta época de nuestra historia, la innovación viene de donde viene, y nosotros estamos en una situación un poco más ambigua, aunque pues, probablemente haya empresas europeas que acaben haciendo cosas interesantes y tal, aunque vayan un poco a remolque, pero bueno, el tema de las lenguas será importante con IA, con lo cual sí que ocurre eso. Me parece razonable, pues por eso, porque yo lo que he vivido cubriendo este sector todos estos años, que lo que parece que es solo bueno al principio, no es solo bueno al final. Entonces, con la IA será evidente, y ha habido más gente quejándose al principio, sobre todo por el tema de las afrentas al copyright y de cómo eso puede afectar a tantos y tantos oficios. Pero bueno, me parece, o sea, no me parece mal que el debate surja desde el principio. De hecho, las mismas empresas han pedido que esto es una tecnología potencialmente disruptiva en muchos sentidos, incluso para la vida humana en este planeta. Con lo cual, me parece razonable y lógico que lo debatamos socialmente entre todos. Es proporcionado, entonces, o sea, tú ves el elemento disruptor que tiene la IA en la sociedad como la dimensión que se le está otorgando. Sí, aquí también es ambiguo, ¿no? Porque cuando desde el principio Sam Altman, el cofundador de OpenAI, dice que eso es así, también tienes que ponerte un poco el escudo y decir, bueno, le está dando más importancia de la que potencialmente tiene para conseguir más control de negocio, digamos, para conseguir más audiencia y conseguir más casos de uso para su tecnología, con lo cual, digamos, si tú sacas algo al mercado y dices esto va a cambiar la historia de la humanidad, todo el mundo va a estar pendiente de ti. Si tú sacas algo al mercado y dices, bueno, veremos si elimina un 0,02% de los puestos, pues menos gente va a estar pendiente de ti. Entonces, como se juntó las frases grandilocuentes de Altman con ver por primera vez que una máquina era capaz de expresarse como nosotros, que es algo que nos voló la cabeza, pues hizo esa quizás sobrereacción, pero de momento hasta hoy no tenemos ningún motivo, o sea, tenemos igual motivos para dudar de que este fin de la humanidad que iba a tener la IA en 2030 y algo quizá era exagerado, pero aún estamos en ese momento de decir, bueno, ¿qué aplicaciones más allá de ChatGPTs varios tiene la inteligencia artificial? ¿Cómo va a impactar no solo en el sector laboral, sino en las sociedades como las conocemos? Probablemente hoy sea algo un poquito más mitigado de lo que era hace un año, la sensación esa de que esto nuevo iba a destrozarlo todo, pero el debate y la duda y también un poco el hype que hay alrededor de esto, el bombo, me parece bienvenido. Es que me parece como si algo nos preocupa es lógico que hablemos. Tampoco vamos a someter aquí a la gente que quiere, igual que quien quiere decir que esto va a cambiar la humanidad para siempre y tal, tiene el derecho de decirlo, ¿no? Luego nosotros, pues bueno, vamos a intentar poner eso entre comillas, ¿o no? No sé qué opinión tienes sobre el propio Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI. Yo le suelo ver razonablemente comedido, teniendo en cuenta el poder que tiene y que está en el epicentro de esta innovación a la que todo el mundo mira y sobre la que hay muchísimas expectativas. El otro día aparecía en un podcast, uno de los podcasts internacionales sobre tecnología de referencia, y decía que la clave está en la capacidad de computación. Y hablaba de que sería un poco la moneda del futuro. O sea, que viene a ser un poco el límite realmente a la IA, no es realmente la capacidad de la IA, sino la capacidad que tenemos de hacer que esa IA se mueva, ¿no? ¿Tú esto lo ves viable? ¿Ves viable que llegamos a pagar con capacidad de computación para que eso se mueva? Bueno, al final, claro, sí, por supuesto. A ver, él decía eso y es completamente razonable. También ahora, o sea, estos días se está hablando más de la capacidad de conseguir nuevos datos para entrenar mejor a los siguientes modelos a los grandes modelos de lenguaje, con lo cual probablemente los datos sigan siendo importantes. Él se centraron en la capacidad de computación probablemente porque le interese poner el foco ahí por algún motivo, probablemente haya algo de verdad. Es lógico que si una búsqueda de Google costaba
X céntimos, o sea, una cantidad minúscula de dinero, y una búsqueda ahora en Perplexity o en algo con inteligencia artificial cuesta mucho más, pues es evidente que la computación que hay detrás es lo que lo hace más caro, ¿no? Y es evidente que vamos a ver pues los debates, por ejemplo, que ha habido ahora en España con el nuevo centro de datos en Castilla-La Mancha de Meta, los vamos a ver porque van a intentar o van a construir más, que van a consumir más energía y más agua, con lo cual ese debate va a ir creciendo porque es una cantidad de energía necesaria que probablemente sea estrictamente necesaria para que la IA siga creciendo al ritmo que lo está haciendo. Claro, es como esto, o sea, de repente algo que antes de la pandemia era minoritario, muy centrado en ámbitos académicos, se ha convertido ahora en un boom brutal donde hay miles de ingenieros trabajando, cientos de empresas intentando crear el nuevo next big thing en muchos sectores. Ya no solo es como ChatGPT es varios, sino como intentar que eso se aplique a cualquier cosa que tenga cierto sentido de negocio, con lo cual es obvio que vamos a encontrar ahí uno de los techos más razonables, es precisamente la capacidad de computación que tenemos ahora mismo. Claro. Uh-huh. ¿Cómo utilizáis la IA en el país? Pues de momento no hay ningún tipo de uso general, más allá del que cada periodista puede hacer, por ejemplo, pues para transcribir, traducir, generar ideas. No hay nada aún, o sea, no hay como, digamos que como los periodistas ya tenemos suficientes dudas sobre nuestro trabajo, y uno de los problemas principales que tiene la IA es que alucina, que se equivoca, solo faltaría. Ha habido en todo el mundo casos extraños de artículos que han salido un poco raros porque habían sido hechos con ChatGPT antes de que la gente supiera que se inventa cosas, y los habían publicado y de repente veían ahí algo que no funcionaba, con lo cual hay mucha reticencia a inserirlo en los procesos de producción. Entonces, pues como todo depende un poco del uso que cada periodista sea, y lo que nos han animado es a controlar, de momento, no darle mucho rol en nuestro trabajo, porque no se sabe cuántos errores puede introducir en un artículo, en una pieza, incluso en la preparación, no estoy diciendo en la pieza definitiva, ¿no? Con lo cual, para un tipo de trabajo donde no equivocarte en un texto breve es muy importante, de momento no está. Capacidad, por ejemplo, para resumir un paper y que sea secundario y lo puedas leer, sí, pero yo incluso no me fío ni para eso. O sea, porque si son 15 páginas, yo necesito un resumen para trabajar sobre ese paper y me resume con errores, porque al final una de las gracias de esta tecnología es que cuando tú resumes 15 páginas se puede hacer de 200 maneras bien. Pero claro, tú quieres hacer un poco la que crees que es más interesante para el momento actual, para la gente que lee el periódico que tú trabajas. Entonces, ese papel, o sea, ese uso de la tecnología, en este caso de la IA, que puede ser útil en general, para mí en concreto no me ayuda tanto porque necesito hacer un trabajo mucho más específico, ¿no? Con lo cual hay mucha cautela de momento. Pero esa cautela o esas instrucciones que comentas, ¿no? No sé si han llegado al nivel de estar en el manual de estilo. No ha llegado a eso, ¿no? Yo el manual de estilo del país me acuerdo que me lo estudié en la carrera, o sea que era casi como una referencia de cómo utilizar el castellano. Estamos debatiendo internamente qué tipo de instrucciones o qué tipo de páginas pueden dedicarse a la IA. También el problema es que cuando lo acabes debatiendo y aprobando habrá cambiado tanto que ya habrá que hacerlo nuevo, ¿no? Con lo cual yo creo que lo mejor ahora mismo es esperar a ver dónde aterriza, si aterriza en algún lugar lo que tenemos ahora. O sea, si ChatGPT 5 llega, si qué haces. Ahí, por ejemplo, Google está intentando meterse en el sector de los medios de comunicación con alguna herramienta que te facilite el proceso de producción previo a la escritura. Estamos viendo todo eso, lo que ocurre, si llega, si la gente confía. Yo creo que quedan bastante tiempo para que veas algo publicado en los medios, sobre todo por prudencia. Y Jordi, eres profesor de periodismo y usas a tus alumnos como cobayas. No sé si también les has usado como cobayas aquí. Sí. ¿Qué probad y qué les has dicho y qué has descubierto? Claro. Es un tema fascinante porque yo iba ahí como todos me van al final en periodismo tienes que escribir, ¿no? Yo pensando, todos me van a colar aquí los artículos hechos, porque no son artículos, simplemente son párrafos, textos más breves, ¿no? Yo pensaba, todos van a querer usar ChatGPT para... Pero el problema al final que hay en esto, hay dos problemas, ¿no? Que si le usan todos se ven demasiado las costuras. Y luego me encontré con una cierta reticencia de que si lo usabas ibas a aprender menos. O sea, esa sensación de que si esto me hace fácil lo que en teoría es fácil ahora que estoy aprendiendo y no tengo unas bases suficientes como para saber cómo se hace algo fácil, no sabré construir sobre esto, ¿no? Entonces, yo creo que es demasiado nuevo e incluso
los estudiantes lo veían con cierta reticencia cuando era para algo como el último paso, ¿no? Claro, ellos lo que tienen miedo es que yo les deje la puerta abierta para que hagan lo que quieran. Eso les da cierto miedo, pero si yo me pusiera, por ejemplo, como lo he hecho con uno de mis compañeros, lo que pasa es que mi trabajo no es tan, en mi tipo de asignatura no es tan fácil hacer esto, como es, vamos a usar ChatGPT entre todos, a ver qué os da, lo comentamos, lo debatimos, a ver cómo podéis mejorarlo, y hay un proceso ahí como de uso de la inteligencia artificial en una asignatura, por ejemplo, pues más de comercio, más de algo donde necesitas como debatir con un equipo, pues debates con un equipo y ChatGPT. Es como un ejercicio de co-creación. Exacto, un ejercicio de co-creación. Entonces, como la escritura no es un ejercicio de co-creación, sino es individual, pues la gente tenía como más reparos en debatir, porque, claro, yo veo lo que escribe ChatGPT y enseguida le veo las costuras y digo, esto no me sirve para nada, o esto me sirve solo este adjetivo, esta frase y tal, porque estoy muy acostumbrado a lo que... y sé muy bien lo que yo puedo producir y lo comparo con lo que él saca y me parece mediocre. Pero si tú empiezas, como yo cuando empezaba, lo que recuerdo es que me hubiera parecido mucho más difícil juzgar los errores o las limitaciones de un aparato así, ¿no? Porque yo tenía errores enormes, yo no sabía medir lo que podía, o sea, lo medía peor, vamos. Entonces, me parece razonable ese tipo de temor que tienen a usar algo que puede como resolverles todo el trabajo, porque también ellos, tienes que tener en cuenta, Ander, que ellos lo que hacen es estar dándole capacidad a la herramienta que puede sustituirles a ellos en el futuro. Con lo cual es como, les da un poco de pavor, porque decir, si yo uso esto para hacer lo que yo debo hacer en mi futuro puesto de trabajo, ¿qué necesita tener a mi jefe, mi empresa, de contratarme? O sea, es un poco, hay una cosa razonable que todos tenemos en muchos de nuestros oficios. Entonces, lo que me he encontrado es eso, una mezcla de prudencia e inquietud. Sí, yo creo que hay un poco de probarla para ver hasta dónde llega y identificado ese límite, vale, ahora cómo lo sobrepaso, ¿no? Pero desde luego que no nos debe sustituir. Yo siempre pongo en Evercom el ejemplo, pues nosotros sí que estamos con un plan también de empezar a utilizarla. Yo pongo el ejemplo de la calculadora. Digo, hombre, pues a ver, no te vas a poner a hacer una división con decimales porque vas a tardar mucho tiempo, pero tienes que saber qué es dividir, tienes que saber qué pasa cuando coges qué es el cociente, el resto, y entonces lo puedes utilizar esto pues para acelerar procesos de decisión, de investigación, pero nunca puede ser el final, puede ser el principio, pero nunca el final, ¿no? Con lo cual no digo que vaya a ser así siempre, ¿no? Pero bueno, que exista esa querencia, vale, y esto ahora lo tengo que mejorar, voy a dudar de esto, ¿no? Yo creo que una de las cosas que deben hacer las universidades es enseñarnos a pensar, no solo obviamente a escribir, sino a pensar, a poner cosas en cuestión, a consultar en otro lugar por si acaso, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido puede ser enriquecedora, ¿no? La IA. No sé cómo será el periodismo en el futuro. Yo tampoco. Me gustaría saber tu visión. ¿Quién lo sabría? Ojalá. Se me ocurren cosas muy locas, Jordi. Se me ocurre que oye, yo es que soy suscriptor del País, entro, digo, a ver, noticias escritas por Jordi Pérez Colomé. Pero luego digo, noticias sobre IA. Hazme un resumen de lo que cuenta el País acerca de inteligencia artificial y que haya un chatbot que me lo pueda lanzar, pues eso, para suscriptores. Es decir, veo que incluso la IA ya no solo se convierte en una herramienta de productividad, sino en un producto. ¿Estamos ante una nueva manera de hacer periodismo o lo estoy exagerando? Se me está yendo mucho la olla. No, pero fíjate que lo que tú estás haciendo es como, vale, lo que ya hace el País, dámelo de otra manera. O sea, lo que tú estás pidiendo es como, dame más interfaces. Pero mi trabajo al final es seguir buscando el origen, o sea, seguir intentando... Al final ahí está la realidad, ¿no? Ahí fuera está la realidad. Lo que estamos haciendo aquí tú y yo es intentar desgranar esa realidad a través de unos minutos de podcast, de radio, para que la gente pues entienda una parte de lo que ocurre ahí fuera a través de nuestra visión. Eso llevado a todo, a deportes, a elecciones, a problemas sanitarios, a lo que sea, es el periodismo. Entonces, ese tipo de interpretación de lo que ocurre ahí fuera, yo creo que lo vamos a seguir necesitando porque nunca tendrás acceso a todo lo que ocurre. A ti te puede interesar mucho, por ejemplo, la política en Estados Unidos. Te puede interesar mucho los rallies de coches. Te puede interesar mucho, o sea, cualquier cosa. Entonces, siempre vas a necesitar algo que medie entre lo que ocurre, entre lo que no ven tus ojos y lo que te interesa. Que puede ser que te interesa porque tienes inquietudes sociales y quieres saber qué va a ocurrir con la vivienda, con el aborto en tal país, con elecciones en la India, con el futuro de China o de cualquier tecnología o con cualquier tema del mundo, ¿no? Entonces, siempre va a haber algo ahí
que no sé bien si van a seguir si van a seguir siendo empresas tradicionales de medios, que te diga lo que ocurra y a veces lo interprete más o menos, pero al menos que sepas lo que ocurre fuera de tu alcance más cercano. O sea, pero eso es como las tonterías de que ocurre dentro de un campo de fútbol. Si tú eres seguidor de un equipo y no lo ves, o sea, vale, hay tele, pero si no puedes ver el partido, pues te interesa saber el resultado, te interesa saber quién ha marcado, o sea, te interesa saber un tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Pues eso, que es como un ejemplo muy tontito, pues sobre cómo va Francia, o cómo va tal innovación, o qué ocurre con el Ozempic, o qué ocurre con la investigación sobre cualquier cosa. O sea, entonces, ese tipo de trabajo, que es el periodismo, porque nosotros el periodismo a veces lo asociamos mucho, pues eso, con exclusivas, con tal, que también es, ¿no? A mí a veces me llama la gente, ¿no? He oído esto, investiga, y dice, a ver, investiga la policía. Yo ya hablo con gente, claro. Intento que me cuenten las cosas que están en un pero yo no tengo, en un plano intermedio, yo no tengo la capacidad para pedir los emails, ¿no? Para llamar a Google para decir, oiga, dame los emails de este pavo que es corrupto en tal partido político o en tal empresa, ¿no? Entonces, o sea, ahí hay como un gran magma de cosas que por mucha tecnología, por mucha visión pro y tal, vas a seguir necesitando a alguien, porque al final mi trabajo es ese. Cuando a la gente le intento contar mi trabajo, los periodistas tergiversáis y tal, es un poco inevitable, porque lo que tú necesitas es alguien que sea tus ojos en otro lugar, y yo no voy a ser nunca los ojos de todos. Entonces, claro, es imposible. Entonces, pues yo intento ser lo más transparente y lo más razonable, es decir, mira, yo he visto esto parecía estas cosas, y a partir de aquí, que cada palo aguante su vela. O sea, yo no puedo saber si las intenciones de tal CEO que he visto, tal moderador de un grupo oscuro de nazis en Telegram, cuando me han dicho eso, esto es lo que me ha dicho, esto es lo que he visto, esto es lo que ha hecho, esto es lo que dice la policía, en ese caso, y a partir de aquí, pues que Dios reparta suerte, ¿sabes? Que no hay. Entonces, ese tipo de trabajo, ese tipo de resumir, que otra cosa que dicen mucho, ¿no? Es como, he estado aquí 1 hora y media hablando contigo y no sé cómo vas a utilizar esto para contar. Bueno, ese es mi trabajo, o sea, claro. Resumir la realidad, ¿no? O sea, es igual que mediar, es resumir la realidad, ¿no? Entonces, ese tipo de manera de hacerlo puede ser un vídeo de TikTok, puede ser un texto de 1000 palabras, puede ser un documental de YouTube de 6 horas, puede ser muchas cosas. Uh-huh. Pero al final necesitas saber, o sea, al final quieres ver los goles, quieres ver quién ha ganado la elección, quieres ver los cuerpos o los edificios después de un terremoto, quieres ver cómo se va a recuperar o sea, hay muchas cosas que quieres ver y que ocurren ahí fuera, y es una mezcla de todas estas cosas las que hacemos en el periodismo. Y eso va a seguir existiendo. ¿Cómo va a ser eso? Probablemente vaya cambiando. Uh-huh. Y seguro que me dices que tampoco lo sabes, pero lo quiero intentar. ¿Qué noticias de tecnología vamos a ver este año? No sé, vamos a ver cómo nos afecta la computación cuántica, vamos a ver espero que no. ¿Qué esperas, sobre qué esperas informarnos este año, Jordi? Dos cosas creo que pueden acabar pasando. Hay muchas elecciones, con lo cual va a haber algún follón guapo con desinformación y elecciones. Puede haber algún momento así como tenso. Uh-huh. Aparte hay las europeas y las elecciones estadounidenses, pero hay mucha elección menor y tal, y puede haber bastante cosa vinculada a... No necesariamente la IA, pero vamos, que es fácil porque va a ser como las primeras grandes elecciones donde la IA en todos sus sentidos, vídeo, foto y texto, va a participar, con lo cual ya hay gente bastante preparada, o sea, como que la sociedad se está preparando para cualquier impacto de este tipo, ¿no? Y luego en la innovación nueva, pues hemos visto Sora de OpenAI, hemos visto que se promete ChatGPT 5 con nuevas tal, hemos visto Copilots también prometen cosas. Hay una IA de voz también. Sí. Bueno, cosas muy locas. Esa ya la habíamos más o menos visto, ¿no? Sí. Que ahora mismo, o sea, que con lo que hemos contado nosotros aquí... les hemos dado material para que hagan una serie. Para que hablen con nuestra voz y den conferencias de cualquier tema pornográfico que puedes imaginarte. Entonces, o sea, que todo este tipo de cosas me parece como la extensión razonable, o sea, como que es... Pero también vamos a seguir, o sea, voy a seguir viendo como cierto cansancio, o sea, este debate sobre que la tecnología, como decían los datos que tenéis en Evercom, ¿no? La tecnología no es solo buena, vamos a seguir viéndolo, ¿no? Como gente como cansada... Esa sensación de 2014 donde el mundo es maravilloso, la tecnología solo va a ayudarnos a llegar antes del punto A al punto B, va a acabar, o sea, va a seguir como limándose, ¿no? Vamos a seguir viendo ejemplos de cosas pues, en criptomonedas, con IA, en las redes, con la desinformación, que la gente va a pensar que, bueno, entonces eso va a ayudar a integrar todo esto mejor, de decir, bueno, pues lo que hablamos antes, ¿no? ¿Por qué puede ser mejor lo que veo en una red que lo que veo en un medio? Bueno, pues ya no es tan seguro, cada vez es menos seguro,
y porque luego hay gente haciendo ese trabajo que se va a cansar y que no es tan lucrativo como creías, porque va a haber cada vez más competencia, va a haber cada vez más redes. O sea, una de las cosas que más me fascina a mí es ver cómo Facebook muere. O sea, evidentemente le quedan muchos años, pero Facebook en nuestra vida, en las últimas 2 décadas, ha sido lo más, sigue siendo muy grande, pero ahora mismo entras en Facebook y es un cementerio. Sí, totalmente. Entonces, esa es una de las cosas más fascinantes de pensar cómo, aunque la empresa como tal, Meta, tenga evidentemente ese renuevo y tal, la red social Facebook, que era como lo más hace escasamente 12 años, ahora mismo es un cementerio. Entonces dices, si esto pasa con Facebook, que es y sigue siendo enorme, o sea, no quiere decir que vaya a morir, pero vamos, que es una cosa, reflexionar sobre se eso. Se está viendo cómo a ver qué pasa con esa Google, por ejemplo, que era como el dios omnipotente, ahora todo el mundo le está disparando flechitas a un concerbatán, evidentemente sigue siendo y seguirá siendo muchos años, pero como que parecía como la gran puerta de la información del mundo, ahora todos ya como, Google, ya Sundar Pichai debe dimitir, no le da suficiente valor a la empresa y tal. O sea, esa especie de pequeña lima que va ahí como rascando y viendo como todo este progreso también tiene su parte oscura, me parece me parece súper interesante de seguir de cerca. Como nos parece interesante también ver esa interpretación que haces de la realidad de la tecnología. Jordi, vamos a seguir leyéndote. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo me tiraría otra hora más, pero tienes que ir a trabajar. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a Canon por darnos este espacio magnífico donde charlar. Así que nos volveremos a ver para ver cómo ha ido este 2024. Jordi, muchas gracias. Gracias, Ander, gracias a vosotros.